Ahí va, viernes 16 de agosto, mucho para contar. En un gobierno puro relato, porque la crisis de Milei se profundiza. El uso de la capacidad instalada de la industria cayó aún más en junio. Ya está por debajo de los niveles de la crisis 2001-2002 e incluso apenas por encima de la pandemia. En paralelo, histórico derrumbe del consumo masivo, también caída de ventas que ya no encuentra comparación ni siquiera con el 2001 ni la pandemia. En julio se derrumbó 16% y no hay señales de reactivación, según datos de la consultora Sentia, que ahora vamos a repasar. En este contexto se vienen nuevos aumentos de tarifas, revés judicial para Petovelo, no podrá ir a la Corte Suprema y pagará las costas en la causa por los alimentos que estaban ahí arrumbados en galpones. Mientras tanto, duro revés judicial para los gremios que pagan ganancias. Más sobre los amigos libertarios de Astiz. Bullrich se hace la distraída, niega haber facilitado esa visita de los diputados libertarios a los genocidas en Ezeiza. Ajuste a las universidades, los gremios docentes anunciaron un nuevo paro. Y el escándalo Fernández con una pila de novedades permanentemente, chats y filtraciones y revelaciones que van apareciendo en las últimas horas. Le dejamos un like y vamos con algunos comentarios a este contenido mientras arrancamos a resumir entonces la crisis de Milei. El uso de la capacidad instalada de la industria cayó aún más en junio y ya está por debajo de las peores crisis del último tiempo, la del 2001-2002. Y ahí nomás con la pandemia, apenas 1,2 puntos porcentuales por encima del nivel que se verificó durante el peor momento de la pandemia del COVID. La industria utilizó el 54,5% de su capacidad instalada durante junio de 2024, esto según el informe publicado este jueves por el INDEC, datos oficiales. En términos interanuales, se verificó un brutal retroceso de más de 14 puntos. Las bajas en siderurgia y metalmecánica explicaron la mayor parte del derrumbe. Las primeras presentaron el nivel de utilización de la capacidad instalada del 56,6%, inferior al 81% de hace un año. La caída en la producción de acero explicó la mayor parte entonces de ese brutal retroceso. Son números de una caída brutal, son números de una recesión muy profunda de la que no se ve salida realmente y rompe el relato permanente de la recuperación que estaba vendiendo el gobierno. Bueno, la industria metalmecánica funcionó al 42% de su potencial máximo, cuando hace un año operaba al 60%. Sucedió en todo esto ante los derrumbes en la demanda y en la producción de maquinaria agrícola, en la producción de electrodomésticos y el consecuente impacto luego de todo eso en el empleo, ¿no? La caída en la industria automotriz es tremenda, funcionando al 39%. Esto significa que de la capacidad operativa de la industria automotriz está funcionando al 39%. El resto, ocioso. 2/3 Sí. Parado. Es el sector más afectado por el descenso en la actividad industrial, que cayó 40% en términos interanuales. La semana pasada el INDEC informó que el índice de producción industrial se contrajo 20% interanual en junio y que también registró una merma en comparación con mayo. Esto es definitivamente datos oficiales del gobierno que desmienten el relato del gobierno. Puro relato. Con el mismo informe, en realidad no con el mismo informe, cambiando de tema, pero también con un informe que demuestra esta caída. Histórico derrumbo del consumo masivo. Nota de Leandro Renú en página 12. Un dato demoledor de la economía apareció en la escena justo cuando el gobierno de Milei, Caputo y compañía empezaba a vender una recuperación de la actividad. Indica que el consumo masivo marcó en julio la caída más importante de la historia, ya superando comparaciones con los 3 hechos históricos de menor demanda de los hogares. Los comercios de todo tipo y color, en todas sus formas y variantes posibles, venden menos que en la crisis del 2001, menos que en la pandemia y menos que en lo peor de la crisis del gobierno de Mauricio Macri. No hay hitos recesivos parecidos al derrumbe del consumo masivo que estamos viendo en estos meses. Esto ocurre aún con un intento incluso desesperado de apalancamiento de compras con lo que estábamos viendo, descuentos con tarjetas, billeteras virtuales, promociones en los supermercados, incluso ahora cuotas sin interés para comprar en los mercados masivos. El diagnóstico que hacen en los comercios es que además de la caída del salario y las jubilaciones, no se siente la desinflación en el bolsillo de los consumidores porque los aumentos sin control en precios regulados, es decir, tarifas, naftas, prepagas, colegios, peajes,
etcétera, arrasaron con el poder adquisitivo de los sectores medios, sectores medio-bajos y bajos, que sostienen casi el 80% de la demanda de productos de la canasta básica. En paralelo, la devaluación de diciembre que produjeron en tándem Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, dejó a los precios de los alimentos, bebidas y limpieza en niveles muy elevados, cuando no eran ya en ese entonces valores que estuvieran atrasados. Es decir, con estos números, lo que indica la proyección, no solo cómo están las cosas hasta ahora, sino la proyección, es que no va a haber una recuperación, porque justamente ese tipo de presión sobre el poder adquisitivo va a seguir existiendo, incluso se va a profundizar. Ahora vamos a contar qué va a pasar con tarifas. Nota de Natalia Donato en Infobae: el consumo masivo no encuentra piso y no hay señales de reactivación. Son datos también de la consultora Sentia, que básicamente mide la evolución de las ventas en las grandes cadenas de supermercados y en los autoservicios. En agosto la merma podría ser incluso peor. Los rubros más afectados y las expectativas hacia adelante son de que la recesión va a seguir haciendo estragos en el consumo. Esto en paralelo a una inflación de 4% mensual, que es la que festeja el gobierno. 4% mensual, con una caída histórica del consumo. No sé qué hay tanto ahí para festejar y celebrar y abrazarse ahí entre Milei y Caputo, que sube fotos abrazado a Toto, ¿no? Sí, siempre decimos lo mismo, es más o menos lo que nos había dejado el Sí. quilombo de Massa, pero con menos gente afuera, digamos. Bueno, se trata de la mayor caída registrada en la serie. La peor noticia es que no se avisoran mejores en los próximos meses, dice ahí Infobae. Las contracciones además son bastante similares en los grandes supermercados y los autoservicios. En el primer caso, las ventas cayeron 16,6% con cifras parejas entre el AMBA y el interior, mientras que en los comercios más chicos, la cifra negativa fue de 15,5%, en este caso, mientras que en el AMBA los volúmenes vendidos se derribaron 7%, en el interior lo hicieron 25%. Ahí hay una diferencia regional también muy marcada. Bueno, y en este contexto se vienen nuevos aumentos de tarifas. Todos están recibiendo las facturas, me imagino, todos con preocupación. ¿Viste? Llega la de la luz, llega la del gas, y ay, ¿cuánto vino? Bueno. Luz y gas. Un hogar de Lamba destinará entre 102.000 y 150.000 pesos para pagar sus próximas facturas. Ay, Dios. El cálculo fue realizado por el economista de UBA CONICET, Julián Rojo, en base al consumo promedio en el periodo junio-julio. Lo publica Agustín Massa en Infobae. Las tarifas son 600% más altas que el mismo bimestre del año anterior, debido a la quita de subsidios que aplicó el gobierno y a un mayor gasto energético por el invierno. En muchos casos las tarifas son 7 veces superiores a las de un año atrás. Ahí está el ajuste en la casta. La casta sos vos el que paga la luz y el gas. Durante el primer semestre, el ministro de Economía, Luis Caputo, avanzó en una fuerte quita de subsidios en las tarifas de energía, todo esto en medio del ajuste más grande de la historia de la humanidad para cuidar, reforzar y celebrar ese superávit fiscal que levanta como una bandera de éxito el gobierno de Milei. En agosto, Caputo retomó el sendero de incrementos al autorizar una suba del 4% después de 3 meses de congelamiento y analiza si volverá a habilitar otro incremento en septiembre. En ese proceso también se observó un fuerte salto, además, en el transporte del AMBA, en donde el boleto de colectivos acumuló también un 600% de aumento entre diciembre y agosto. 600% de aumento en luz, gas y transporte, solo en el área metropolitana de Buenos Aires. Es un impacto brutal en los ingresos de las mayorías y, por lo tanto, entre otras razones, explica la consecuente caída del consumo masivo a términos históricos, ¿no? Bueno, ¿qué más? La inflación de julio vuelve a presionar sobre el nivel de actividad. Nota de Fernando Alonso hoy en El Destape. Cuenta que un pequeño rebote de actividad inmediatamente se traslada a los precios, que esa es otra de las cuestiones que se está viendo hacia adelante. Y cita a varias consultoras para explicar que el mercado ve con preocupación el rebote de la inflación núcleo, que es la que además especialmente reivindica Milei, que tuvo un aumento en el último mes. En agosto además se vienen fuertes aumentos de los que hablamos recién en tarifas. Y para entender este combo de el daño social que está provocando la recesión, la brutal caída de consumo y un gobierno que celebra así todo, con esas condiciones, una inflación del 4%, me gustó la síntesis de Alfredo Zayat para cuestionar
la celebración del gobierno. A ver. Todo respeto, los libertarios tienen que seguir la lógica libertaria. No es solamente poner Milei nunca se equivoca, sino que yo sigo la lógica de ellos, no la que yo pienso que debe ser. Entonces ahí digo, bueno, entonces no te bajó tanto. Vos creá el relato, está bien, para tu bloque está perfecto, pero no te bajó tanto. Y además, aquí viene el punto que quiero compartir. Este 4%, si vos decís, mirá, la economía está creciendo, los ingresos están creciendo, los ingresos le ganan a la inflación, pues sí, bueno, es un índice, una tasa mensual de una economía con alta inflación, pero en crecimiento, con expansión del empleo, con expansión del ingreso, con expansión de la masa salarial. Entonces vos la podés entender, ese 4%. Sí, como parte de la tensión del crecimiento. Claro, tensión del crecimiento. Pero ¿cuál es el escenario que tiene hoy la economía argentina? Es economía cayendo, incremento del desempleo, o sea, pérdida de puestos de trabajo, o sea, la masa salarial se está reduciendo, los ingresos siguen por debajo del shock de la mega devaluación del 13 de diciembre del año pasado, que fue la inauguración en el gobierno de Milei, tirando la inflación hacia arriba del 25%, o sea, en recesión, hiperrecesión, con brutal caída del consumo, tenés una inflación del 4%. Clarísima la síntesis de Alfredo Zayat. Entonces, ¿qué están festejando? Dice Alfredo ahí en su columna con Julia Mengolini en Futurock. Otra síntesis muy clara de todo esto que acabamos de contar en el arranque del resumen es que todo el mundo ve el milagro menos los argentinos, según dijo el propio Milei. Escúchalo. Esto fue en el día de ayer ante el Council of Americas. Ahí va. Y como si todo esto fuera poco, todo este proceso de estabilización lo estamos haciendo con recomposición de precios relativos. Es interesante, todo el mundo ve el milagro, menos los argentinos. Y los aplausos. Es realmente interesante. Y tiene razón. Pero todo el mundo no ve el milagro, menos los argentinos, dice Javier Milei. Ahí está. Entonces, reforzando la idea de que por alguna razón será, y todas las noticias que contamos recién, que los argentinos no ven el milagro económico de Javier Milei. Es la primera vez que lo reconoce así abiertamente, que, digamos, hay una gran cantidad de argentinos, porque él lo engloba en los argentinos en general, no están reconociendo el milagro. ¿Sabés que yo creo que ahí en realidad está tan enroscado en su batalla permanente con los que piensan distinto, que él se refiere a los argentinos como los economistas, a los comunistas, algunos periodistas. No, a los que desde el mercado y a sus colegas, entre comillas, dicen que no hay ningún milagro. Ahora, es una frase que tranquilamente aplica a que los argentinos, incluso hasta los que lo votaron, e incluso a los que tal vez todavía tienen alguna esperanza en que esto mejore, hoy, no la están objetivamente, pero hay que ir a los datos oficiales que venimos contando y a la realidad, no se ve el milagro argentino. Cambiamos de tema. Mientras tanto, revés judicial para Sandra Petovelo. El gobierno sigue sin entregar comida, El gobierno sigue negando la comida y ahora encima no va a poder ir a la Corte Suprema de Justicia apelando la decisión de que tenía que repartir comida y encima va a tener que pagar las costas, es decir, los costos de la causa por los alimentos vencidos. Así lo decidió la Cámara de Casación Penal en un fallo que descartó la pretensión oficial de llegar a la Corte Suprema. Quisieron llegar hasta la Corte Suprema para no entregar alimentos. Es de locos. Sí, la verdad que... Hasta la Corte Suprema quisieron ir con tal de no entregar alimentos. La persistencia de no darle comer a la gente es hay algo patológico acá. No, ¿no? es tremendo. Casi terquedad. Y pensar que las costas que van a tener que pagar Además, no es que no salen del bolsillo de Petovelo, salen de las arcas del Estado con lo que se podría haber comprado más comida. Con la tuya. Con esa decisión, bueno, se agotaron entonces las instancias de recurso judicial para el Ministerio de Capital Humano, que tendrá la obligación de entregar los alimentos que habían quedado almacenados sin repartir en los depósitos de Buenos Aires y Tucumán. Para los que preguntaban en los últimos días, che, ¿qué pasó con lo de los alimentos? Siguen sin repartir. Les habían dado algunas cajas de leche que estaba a punto de vencer. ¿Se acuerdan a la organización CONIN, de Abel Albino y compañía? Después unas de esas cajas terminaron en el Mercado Libre. Fue todo muy raro lo que andaba dando vueltas por ahí. Pero finalmente
no solo no entregan la que está guardada, sino que no han comprado nuevos alimentos. Ayer hubo una protesta frente al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovelo, ministra también de Contención Emocional del presidente, en la Recoleta, ahí en la esquina Pellegrini y Juncal, donde la ministra tiene su despacho. Nadie salió a atender a las manifestantes, que habían ido con las ollas vacías a protestar. Solamente una hilera de policías encargada de hacer un cordón para que no cortaran la calle y el registro de la protesta. Según una encuesta que contó Gaby ayer de las organizaciones sociales de Barrios de Pie, en este contexto en el que el gobierno se niega a entregar alimentos, el 56% de las familias padeció inseguridad alimentaria severa en los últimos meses en los barrios populares y el 80% de los hogares redujo el consumo de carnes, frutas, verduras, huevo, todo el informe de la Universidad de Barrios de Pie que nos contó Gaby en el día de ayer. Otro reclamo también de trabajadoras comunitarias ayer en la Secretaría de la Niñez, testimonios publicados por la UTEP. Escuchen. Bueno, estamos acá en las puertas de CENAF, todas las trabajadoras del cuidado, las trabajadoras de la economía popular. En esta instancia lo que venimos a pedir es que se puedan renovar los convenios de los espacios de primera infancia y el convenio de la erradicación del trabajo infantil, que nos paguen los convenios adeudados, son más de 30 espacios que todavía el Estado le debe plata, poder reclamar que se aumente las becas por pibe, hoy la beca es de 3.200 pesos, y que también se aumenten los salarios de las trabajadoras comunitarias que desde que este gobierno asumió se congeló y se recortó, quedando tan solo a 78.000 pesos. Nuestros diferentes espacios de recreación lo que hacen es darle al niño un lugar de contención, de juego, hay clases de apoyo, es un cuidado donde la familia en sí se siente acompañada y abrazada. Justo esta semana salió un informe de UNICEF donde 1,5 millones de pibes se saltean una comida, donde 1 millón de pibes se van a dormir con la panza vacía. El mes de la niñez es un mes que lamentablemente nuestras infancias son vulneradas por la política de estado de ajuste de este gobierno. Lamentablemente no tuvimos respuesta, así que estamos organizando una próxima jornada, el 9 de julio, con más compañeros, compañeras de todos los jardines, familias y todas las organizaciones para poder tener una solución a esta problemática que es urgente. Bueno, ahí estaba el reclamo entonces de las trabajadoras comunitarias y el foco puesto en la pobreza infantil. Por cierto, una pobreza infantil que no nace hace 7 meses. Y esto lo decimos siempre, lo venimos charlando desde hace muchos años, es uno de los principales dramas sociales que atraviesa la Argentina y fue tan malo el gobierno de Alberto Fernández y del Frente de Todos en general que la pobreza infantil quedó por arriba del 60%. Sobre ese escenario es que llega Milei y profundiza la catástrofe, duplicando la indigencia, aumentando la pobreza y vaciando de alimentos los comedores populares. Por supuesto, es una historia que no comienza hace 7 meses, pero la situación está peor. Cambiamos de tema. Duro revés judicial para los gremios que pagan ganancias. Mariano Martín y Franco Misraji publican hoy en El Destape que la Cámara del Trabajo rechazó intervenir en la causa madre que impulsa el sindicalismo contra la reinstauración del impuesto a las ganancias y resolvió derivarla al Fuero Contencioso Administrativo Federal, donde la CGT mantiene plena incertidumbre respecto de la suerte de su planteo y donde el gobierno tiene mejores resortes, digamos, para ser atendidos en sus reclamos judiciales. Justo cae en el Fuero Contencioso Administrativo Federal, que es como ir a jugar de visitante contra el gobierno ahí. Claro. Es como tener que ir a jugar de visitante. Amiguchis. Claro. Se trata del amparo que presentó la Asociación Bancaria, que hizo ahí las veces de guía para el resto de los gremios que hasta ahora acudieron a la justicia laboral, que ya había recibido un revés en primera instancia con una declaración de incompetencia y también del Ministerio Público Fiscal, siempre en favor de otro fuero, donde el gobierno pisa fuerte. Entonces, la estrategia de la CGT, cuentan Mariano y Franco en El Destape, de plantear una oleada de demandas en el Fuero del Trabajo fue por parte de sindicatos de manera individual, a diferencia de la desplegada contra el capítulo laboral del DNU 7023, que fue la CGT orgánicamente a presentar ahí un amparo, que en ese caso encabezó entonces la central. Bueno, hasta ahora tuvo esta estrategia de ir cada uno por su lado, uno podía suponerlo, resultados adversos. Se espera el resultado de otros expedientes como los planteados por la Federación de Petroleros o el Gremio de Aceiteros, entre otros. La única cautelar que hasta ahora tuvo un fallo a favor en el tema ganancias fue la de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, de Neuquén, que puso a salvo al personal docente y a la administración pública de la provincia del pago del gravamen, de la restauración de ganancias. Cambiamos de tema. Volvemos a la historia de los amigos libertarios de Astiz. Bullrich haciéndose la distraída,
niega haber facilitado la visita a diputados de la Libertad Avanza a genocidas. La ministra de Seguridad tratando de despegarse de ese encuentro con Astiz y diputados tomando el tecito con otros represores presos en el penal de Seiza. Sin embargo, son los propios legisladores involucrados, 2 de ellas al menos, quienes aseguran que la visita tenía el visto bueno de Patricia Bullrich, y desde Comodoro Pi ya le pidieron información en su calidad de responsable del Servicio Penitenciario Federal. Le preguntó a Lautaro Maislin en C5N, bien Lautaro, se le encontró a Patricia Bullrich y le fue a preguntar sobre esto. A ver. Tiene para responder de esos chats que se filtraron donde dicen que usted habría habilitado las visitas a los represores. Nunca en la vida hablé con Benedict, nunca hablé con nadie y me enteré de la visita a la cárcel por los diarios. Me enteré por ustedes, los periodistas. Dice el padre Javier Rabasi. El diputado Beltrán Benedict habló con Patricia Bullrich para que quienes deseen sumarse al día siguiente de nuestra reunión a visitar los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo, Seiza y Marcos Paz, se les facilite el ingreso. Nunca en la vida hablé con Benedict, nunca hablé con nadie. Bueno, ahí está, Lautaro. Bueno. Nunca en la vida hablé con Benedict, nunca hablé con nadie, dice Patricia Bullrich. ¿Con nadie? Con nadie. No hablo con personas, en general. De hecho, en este momento no estoy hablando con vos. Claro. Bueno, uno de los dos miente. Una de las... Sí, seguro. Claramente. Nota de Nico Fiorentino en corta. Cita un mensaje enviado el 11 de marzo pasado al cura Javier Olivera Rabasi, al grupo de WhatsApp que lo tiene como administrador y que integran abogados que militan por la libertad de los genocidas, entre ellos el ex camarista Eduardo Rigi, su discípula Laura Olea o Ricardo Sainjín, hijo del militar torturador que se jactaba de haber hecho desaparecer 5.000 subversivos, y varios diputados y diputadas de la Libertad Avanza. En ese grupo de WhatsApp que comparten el club de amigos de los genocidas, hay un chat que dice, un mensaje que dice: el diputado Beltrán Benedict habló con Patricia Bullrich para que quienes deseen sumarse al día siguiente de nuestra reunión a visitar los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo, Ezeiza, Marcos Paz, no solo Ezeiza, se les facilite el ingreso sin inconvenientes. Ya está hablado, quienes quieran ir, por favor coordinar por privado con Beltrán. Es el precios por inbox, ¿no? De la visita a los represores, ¿no? Consultar por privado. Claro. Por DM, chicos. Sí, pregunten por DM para ir a charlar con Astiz. Bueno, el sacerdote que manda ese mensaje es hijo de Javier Olivera, condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. El caso de Javier Olivera Rabasi, el cura amigo de los represores, te lo venimos contando. Se bajó del Viva la Derecha Fest, ahora lo bajaron de la diócesis de Zárate Campana, está con unos temitas ahora con la iglesia institucionalmente. Sí. Se le están cancelando fechas, digamos. Exactamente. Sí. ¿Quién iba a decir que la iglesia iba a tener más reacción con este tema que el propio Estado, ¿no es cierto? Sí, que la política, ¿no? Que la política, que la Cámara de Diputados. El radicalismo, ¿no? En general. Sí, realmente, acá, y lo contábamos ayer, paso a paso, hay claramente una intervención del Papa Francisco en este tema, por las reuniones que ha tenido desde que se enteró de esto, ¿no? Desde reunirse con la sobrina de la monja francesa Leonie Duquet, con también la nieta de Esther Balestino de Cariaga, bueno, y los mensajes que el Papa no tiene voceros, pero los referentes de la iglesia más cercanos al Papa dieron en las últimas horas, el obispo Carrara, entre otros, da a entender claramente que hubo una intervención del Papa muy directa, por lo menos en el caso del cura Olivera Rabasi. Sobre todo porque la reunión no solo la gestionó, sino que fue una especie como de capillita que hay ahí en Ezeiza. Claro. La foto de los represores y los diputados tiene detrás un crucifijo. No sé, la iglesia tiene que por lo menos decir algo. Claro. Más allá de la participación histórica y la cantidad de documentación, libros y pruebas que hay de la participación de la iglesia, de la complicidad o de algún... de la complicidad de la Iglesia Católica Argentina por con eso el terrorismo de dice Estado. Cívico-militar eclesiástica. Lo Sin que pasa es duda. que eso se fue modificando. Sin duda, había curas que... Y depurando, digamos. Los domingos le daban misa a Videlas, está claro. Y alguno debe quedar, pero realmente no es, digamos, institucionalmente en la Iglesia para nada proclive a defender ese tipo de cuestiones. Y el tema también es que haces hoy, ¿no? Está bien, ¿cuál fue la participación de la iglesia durante la dictadura? Está claro. Sí, claro. Sobran pruebas, sobran evidencias, casos, participación incluso de curas yendo a los sitios de tortura, digamos, a los centros clandestinos, a dar extrema unción, etc. Ahora, ¿qué hace hoy la iglesia con esto? Está claro acá, el cura, amigo de genocidas, que organiza reuniones y los quiere liberar, afuera. Corta. Sí. Ayer había varios libertarios diciendo bien la iglesia,
Olivera Rabasi no representa para nada los valores, bla, pim, pum, y estaba a 2 semanas de participar de un festival organizado por ellos. Organizado por los libertarios y su batalla cultural permanente. Entonces, viste, como que se hacen ahora los desentendidos, tal vez para hacer un cortafuego y que esto no avance sobre la responsabilidad que pueda haber tenido, no lo sabemos, en esta reunión y en otras cuestiones, Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados, Patricia Bullrich como ministra de Seguridad y a cargo del Servicio Penitenciario Federal. Y si querés escalar también, ¿sabía de esto Karina Milei? Como dijo alguna de las diputadas que fue al viaje, que fue a la reunión. Sí. Bueno, en fin. Tras la decisión del presidente, y acá la estrategia del gobierno de avanzar, de desarmar, de desguazar ideológicamente las políticas de memoria, verdad y justicia, esta semana Javier Milei eliminó por decreto la Unidad Especial de Investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Lo contamos esta semana. Bueno, y algunas reacciones al respecto. El senador nacional de Unión por la Patria, Guado de Pedro, adelantó que va a presentar junto a Abuelas de Plaza de Mayo un proyecto de ley para impulsar desde el Poder Legislativo la restitución de la unidad encargada de conducir investigaciones y de acceder a los archivos del Estado para contribuir con la búsqueda de los más de 300 nietos apropiados, hoy todos adultos, gente grande, que está ahí sin saber su identidad, apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Contábamos ayer también que el gobernador bonaerense se reunió con Estela y anunció la puesta en marcha de una unidad especializada en la búsqueda de hijos de desaparecidos. No podemos sustituir lo que abandona el Estado Nacional, advirtió Axel Kicillof, pero adelantó que pondrán los recursos de la provincia a disposición. Por cierto, decíamos esta semana que Axel intenta ocupar todos los casilleros que abandona o ataca Milei. Busca construir una imagen de protector de todo lo que abandona o ataca Milei. Una especie de reverso del libertario, ¿no? Se hizo cargo en el último tiempo, por ejemplo, de los medicamentos que dejó de entregar el gobierno nacional. Esta semana se reunió con Lula en Brasil. Venía de reunirse con el Papa en el Vaticano, es decir, enemigos públicos del libertario. Expande su figura hacia las provincias, una mirada federal, especialmente las más críticas de Milei, como La Rioja con Quintela o La Pampa con Sergio Sirioto, además de los acuerdos que ya tenía con Chubut y Santa Fe. Y la estrategia de Axel es en todos los frentes posibles. Desde la economía teórica de la escuela austríaca versus la heterodoxia hasta el terreno de los ídolos populares. Tuit de ayer de Axel: Diego siempre va a estar presente en el corazón del pueblo, orgullo de nuestra provincia, ídolo eterno de los argentinos. Foto de Axel frente a un mural de Diego Armando Maradona, cuyo nombre lleva un campo de juego en exaltación de la cruz. Simplemente para ver y observar lo que venimos diciendo. En cada casillero posible que Axel se puede presentar como la alternativa a Milei, ahí va y lo ubica, en lo que sea, ¿eh? Sí. ¿Putearon a Maradona esta semana? Ahí va Axel y saca una foto con un mural del Diego. Y así con cada una de las no cosas. Estoy con Yuyito González, estoy con Florcita Fernández. Claro. No sé, ¿viste cómo? Ya le lleva la contra en todo. En todo. Pero está bien que alguien lo haga, ¿no? Después veremos en qué termina esto, si efectivamente puede construir o no un liderazgo sobre la totalidad de lo que está enfrente de Milei, que no es sencillo hoy, porque no es solo el peronismo lo que hay que reconstruir, etcétera. Después veremos, ¿no? Ahora, el camino es todo lo que ataca o abandona el gobierno nacional, ahí va Axel y deja algo, ¿no? O por lo menos hasta una foto con un mural del Diego es razón suficiente para decir, ok, yo estoy del otro lado en esto también, ¿no? Bueno, en fin. Pasamos a otro tema. Ajuste a las universidades. Los gremios docentes universitarios anunciaron un nuevo paro. Se posterga el comienzo del segundo cuatrimestre. También propusieron una nueva marcha federal universitaria en septiembre. De esto venimos hablando. La determinación fue tomada en el marco de un nuevo plenario de secretarios generales de la CONADU, quienes se reunieron ayer para definir la continuidad de su plan de lucha ante la falta de acuerdo salarial. Y en este contexto, ayer veíamos el primero y ya salieron nuevos videos que compartió la UBA en medio del reclamo por la recomposición salarial para docentes y no docentes con el lema salarios dignos para que los profesores puedan estar en las aulas. Veíamos el primero, que era el del mozo, que para destapar la birra elaboraba toda una teoría de la de Arquímedes y el tipo estaba ahí esperando la birra como diciendo, servió la birra. Bueno, ahora otro, el que habla es un chofer de una aplicación de autos, mientras le cuenta al pasajero algo de todo lo que sabe. Escucha. La forma parabólica de los túneles, lo que permite que se distribuyan las tensiones a lo largo de toda la estructura.
Pero el acero estructural es lo que proporciona una excelente relación peso-fuerza, resistencia a la fatiga, al paso del tiempo. Te dejo acá en la esquina, ¿no? Se baja el pasajero, suena la aplicación de los celulares, del transporte, y la frase final de salarios dignos para que los profesores puedan estar en las aulas. Otro en el que una profesora de psicología, claramente, trabaja en un call center, está en su casa, home office, atendiendo un reclamo y le da una especie de clase a un cliente que, bueno, solamente quería hacer un reclamo. Escucha. Si seguimos el concepto de Freud respecto a proyección, vemos cómo se pueden trasladar pensamientos y afectos que pueden formar parte de nuestra realidad anímica hacia una realidad exterior. A ver, tomemos a Jung. Todo esto también tiene que ver con formas que encontramos para lidiar con cuestiones que tienen en realidad que ver con nuestro inconsciente. Mirá, flaca, esa mejor reforma. Sí. La verdad. No, claro. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Dejo asentado su reclamo y a continuación le envío una breve encuesta. Que tenga un buen día. Y el cierre una vez más. Salarios dignos para que los profesores puedan estar en las aulas. Esta es una campaña oficial de la UBA, cierra con el logo de la UBA, sobre el que probablemente habrán visto también, porque hoy todos los debates se sobregiran permanentemente en la Argentina. De polémica todo. Claro, sí. que habrán dicho esto es... Muchos dijeron que era clasista, Sí, ¿no? sí. Clasista es una palabra que he visto muchas veces. A mí me encantó esa campaña. A mí me parece bárbaro y además estamos todos hablando de eso, que en algún punto es, bueno, fue efectivo. Sí, como que la crítica es que de alguna manera como que se menosprecia a los otros trabajos, laburos, digamos. Sí, es tener muchas ganas de verlo así realmente, porque bueno. lo que ahí se observa claramente es que un profesor universitario está manejando un Uber, que un profesor universitario está atendiendo un call center, el reclamo de una persona, que un profesor universitario está sirviendo una birra en un bar. No es en contra de esos trabajos, sino de la idea de que los profesores universitarios estén haciendo esos trabajos porque el Estado no le paga lo que corresponde. Claro. Ese es el mensaje. Después lo que ven clasismo ahí está como una especie de sobregire intelectual. Dejémonos de joder. O tal vez hicieron un recorte, no sé cómo llegaron a esa conclusión. Sí, qué sé yo. Bueno. Gente que también, viste, la intensidad del debate. Y también hay una cosa, por cierto, muy de época y de redes, que es, ante cualquier debate, el esfuerzo por decir algo distinto al resto. Sí. Diferenciarse y decir algo original. Entonces llega un momento en el que ya está todo dicho y para decir algo original termina siendo una pelotudez. Sí, sobreanalizado todo permanentemente. Chicos, es un mensaje súper directo. Pero basta. en fin, ahí está. El mensaje es claro. El mensaje es claro. Que los docentes universitarios no tengan que ir a trabajar otra cosa porque el Estado no le paga bien su salario. Punto. Claro. Bueno, hablando de polémicas, sigue el escándalo Fernández a pleno. Por supuesto, es lo que más presencia tiene en la agenda mediática, tapa de diarios y demás. Los chats de Fabiola Yáñez, por todos lados, habrían revelado que la secretaria Alberto Fernández sabía de la violencia de género. ¿Qué sucede? En la causa se acumulan 175 páginas, según trascendió, con los mensajes que Fabiola le enviaba a María Cantero, histórica secretaria de Alberto Fernández de toda la vida, y que ahí en esos chats ya constaría que la secretaria de Alberto sabía de los golpes, entre otros hechos de violencia. El fiscal Ramiro González le permitió al expresidente acceder al expediente y avanzó con las citaciones a todo el personal de Olivos para determinar si lo que dicen los chats se pueden corroborar por testimonios y también por cámaras. Sí, lo único que faltaba es que Alberto no pueda acceder al expediente, que tiene acceso toda la Argentina tiene acceso a ese expediente. Y entras un rato a Clarín y demás y sí. Estás en el expediente. Claro. Permanentemente. Bueno, este jueves se conoció también, mediante trascendidos periodísticos, una serie de nuevos chats que forman parte de esas más de 170 páginas que tienen su poder la justicia y que contienen las conversaciones entre Fabiola y María Cantero. Los detalles de a poco se van filtrando y, por cierto, son cada vez más escabrosos, ¿no? Después hay que ver si efectivamente esos chats y lo que dicen esos chats, y lo tendrá que determinar la justicia, son reales y se puede verificar o no. Porque empiezas a conocerse historias de esa intimidad que, por supuesto, si todo lo que se dice por estas horas es cierto, Olivos era realmente un infierno. Escalofrío, escalofriante, ¿no? Sí. Todo lo que pasaba. Sí. Después, por las dudas, hay que decir que todo eso también debe ser corroborado. Y que de todo, lo que empieza a trascender en los medios, efectivamente está en los chats o ya empieza a ver también en el revoleo
alguna licencia literaria que se toman algunos Claro. también, ¿no? Pero bueno, en parte, de todo lo que se dijo en las últimas horas, no vamos a hacer acá todo un repaso detallado porque, insisto, es cuestión de, aunque Sí, no sí, quieras sí. enterarte y está en todos lados, simplemente consignarlo, ¿no? Sí, sí, de todo, digo, de las cosas más graves hasta que, bueno, lo de la marihuana, lo vi a Feynman decir 10 mujeres de la farándula, ¿viste? Claro, Como claro. ya llega un momento que es Ventura, ¿viste? Sí, ya no sabés qué es circo Chisme, y claro. qué es causa judicial real, digamos. Claro. Porque acá lo que efectivamente hay que saber es bueno, si la cagó a palo y hizo todo lo que se está diciendo que le hizo a Fabiola, es gravísimo, pero bueno, en eso está también, por estas horas, el tratado de la información, por un lado, reiteramos nosotros lo que venimos diciendo desde que nos enteramos de esto, y sobre todo desde que se conoció la denuncia de Fabiola. Lo importante es lo que denuncia Fabiola y que de todo eso luego se puede corroborar en la justicia y la responsabilidad de Alberto Fernández tendrá que ser juzgada, ¿no? Durante la jornada del jueves también trascendió una versión periodística, por ejemplo, de todo lo que revolea, que decía que Cristina le habría dicho a Alberto Fernández, en una discusión, mientras él aún era presidente, la siguiente frase: Alberto, tenés que dejar de joder con las minas que traes acá, sos un pajero pero sos el presidente, empezá a controlar lo que haces en tu vida privada porque todo el mundo lo sabe y nos va a causar problemas a todos. Eso lo habrán visto, circuló mucho ayer, de una supuesta reunión de 3 horas en Olivos en la que Cristina fue y le dijo, loco, pará con las minas que traes acá. Salió la senadora Juliana Di Tulio, muy cercana a la expresidenta, a desmentir ese rumor. As usual, dice Juliana Di Tulio, Clarín no para de operar. Cristina no habla de la vida privada con ningún dirigente, solo habla de política. Lo que sí hace es recomendarnos series a todos y todas. A la política nos recomendó hace unos años que veamos el documental de Netflix, Habitación 2806, sobre el caso Strauss-Kahn. Es el ex titular del Fondo Monetario Internacional, destituido por un escándalo sexual en aquel entonces. Sí, gravísimo. Lo tendría que haber visto, es lo que dice ahí. Hay una cosa ahí de despegar a Cristina de saber lo que pasaba, por un lado. Claro. Y después, por otro lado, ayer yo veía a muchos, porque también así de sobregirado como estamos todos, kirchneristas celebrando, diciendo, bien Cristina que fue y le dijo que se deje de joder con las mujeres. No, esperen. Esperen todos. De un lado y del otro. ¿Se dan cuenta? Esperen todos, cálmense. Bueno, también, ¿no? Una cosa se va subiendo a la otra y llega un punto en el que es elijo creer. Una cochambre tremenda. Elijo creer que esto es así, elijo creer que esto es así. Ay, andás a ver. Claro, claro. Llega un punto en el que ya no importa la verdad. No, es una cuestión de fe, en lo Claro. que cada uno elige creer. Dentro de poco Alberto va a haber obligado a Cristina a ponerlo, a designarlo como candidato a presidente. Bueno, posiblemente. Hasta ahí entonces el resumen de lo que pasa en la Argentina. Nos metemos ahora en la tragedia de Gaza. ¿Qué pasa ahí, Ori? Así es, solo tengo malas noticias, pero es importante Yo tampoco traje mirar, buenas, no te claro, no muy buenas, es cierto. Este jueves en Doha empezó una nueva ronda de negociación con los mediadores de Estados Unidos, Egipto y Qatar, y con el objetivo de intentar nuevamente alcanzar un alto el fuego. Ahora, la cita coincidió con el anuncio de que los muertos por la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza ya superan los 40.000. Tal vez hayan visto circular de esos carteles negros con la cifra 40.000, bueno, refiere a este número. Todos los días se dan a conocer decenas de casos de víctimas fatales en el enclave palestino como resultado de la ofensiva que lleva adelante el gobierno de Benjamín Netanyahu. Uno de esos casos tuvo especial trascendencia en las últimas horas, dio incluso vuelta al mundo. Lo escuchamos. Ni siquiera es necesario ver las imágenes, ver las fotos. Lo que acabamos de escuchar es el grito de un padre llamado Mohammad Abu al-Qumsam. Fue al ministerio para inscribir en el registro a sus 2 hijos mellizos de 4 días de edad. Y al volver, con las partidas de nacimiento en mano, descubrió que habían muerto en un bombardeo israelí junto con su esposa y su suegra. Ese grito lo cuenta todo. Están circulando muchas imágenes y videos y son también las muestras, ¿no? Las pruebas de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, que tiene toda la pinta de un genocidio, pero en un grito se puede entender el sufrimiento
del pueblo palestino. El diario israelí Haaretz comparó la cifra de víctimas fatales con la de otras guerras y llegó a la conclusión de que el número... Un diario israelí hizo eso. Exacto, Haaretz. Concluyó que el número es proporcionalmente uno de los más altos del siglo XXI. Ojo, proporcionalmente. Claro. O sea, tomando en cuenta el tiempo transcurrido, que son... apenas tengo ganas de decir en relación al número de víctimas fatales, ¿no? Son 10 meses, que es un montón, pero apenas tomando en cuenta la cifra de 40.000 y tomando en cuenta también lo que es la población total de Gaza, que son 2,3 millones de personas. O sea, estamos hablando del 2% de la población. Aniquilada en un transcurso de 10 meses. Es una aniquilación brutal, totalmente. Brutal. Por eso... le estamos poniendo como muchas comas y punto paréntesis para hablar de un genocidio. Lo que estamos viendo tiene toda la pinta, efectivamente, de ser un plan sistemático de exterminio de un pueblo, en este caso el pueblo palestino. Y se cree que miles de personas más se encuentran bajo los escombros y no están en absoluto contemplados en el balance de víctimas fatales, ¿no? Bueno, para terminar, simplemente decirles que al mismo tiempo sigue vigente a riesgo de una escalada regional. El gobierno israelí se viene anticipando a una respuesta iraní desde hace ya varios días, después del asesinato del número 1 del grupo islamista Hamas en suelo iraní. En ese sentido, el ministro de Exteriores israelí está haciendo una gira europea. Pidió este viernes a sus homólogos de Francia y Reino Unido colaboración, no solo para defenderse un posible ataque de Irán, dijo, sino también para atacar objetivos importantes en suelo iraní. Amigos, amigas, hasta ahí entonces el resumen imposible con la llegada por estas horas también a estas tierras de algunos personajes y audiencia libertaria, lo cual celebramos, le damos la bienvenida. Y esto significa que no llegamos, paramos. estamos llegando. Vamos, el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica. ¿Y el tiempo? Sí, el tiempo. Vamos a cerrar con